¿Cómo fue la infancia de Tuntun Sahur? Tuntun Sahur vivía feliz con su familia en una aldea tranquila. Pasaba los días jugando con sus amigos y su hermana, siempre con su bate, ya que era su juguete favorito. Pero un día, todo cambió. Un monstruo temible llamado Berber Patapín llegó a la aldea y lo destruyó todo. El único superviviente fue Sahur. Consumido por la rabia y la impotencia, juró que se entrenaría hasta volverse lo suficientemente fuerte para cumplir su promesa de pequeño: vengar a su pueblo. ¿Por qué Patapín hizo eso? ¿Cómo Sahur llegó a su forma final? Lo descubriremos en los próximos capítulos. Dale a like si quieres saber cómo acaba la historia de Tuntun Sahur. ¿Cómo fue la infancia de Tuntun Sahur? Parte 2. 5 años después de que Berber Patapín atacara la aldea, Sahur había conseguido volverse mucho más fuerte y ya dominaba perfectamente su bate. Gracias a su dedicación y constancia, alcanzó su forma final. Era la hora de ir a por Berber Patapín. Tras largos meses de búsqueda, finalmente lo encontró en un lugar oculto del bosque. Sin embargo, Berber Patapín parecía agotado, como si algo le hubiera ocurrido. Aún así, esto no le importó lo más mínimo a Sahur, y comenzó la gran guerra, la cual duró más de 2 días seguidos. El combate estuvo muy igualado, pero al final Sahur consiguió reducir a Patapín contra el suelo. Estaba decidido a poner fin a su enemigo y vengar así a su pueblo. No obstante, con sus últimas fuerzas, Patapín pidió perdón a Sahur por todo lo que había hecho a su aldea. Confesó que no tuvo más remedio que actuar de esa manera. Le reveló a Sahur que existía un ser demasiado peligroso, capaz de acabar con todo en cuestión de segundos. Su nombre era Bombardiro Cocodrilo. ¿Lograrán Sahur y Patapín derrotar a Bombardiro Crocodilo? ¿Cuál es su verdadero poder? Lo descubriremos en el próximo capítulo. ¿Cómo fue la infancia de Berber Patapín? Capítulo 3. Patapín nació solo en medio del bosque y creció rodeado de animales. A medida que fue creciendo, fue ganando más y más reputación, hasta el punto que lo nombraron como el guardián del bosque. Su mejor amigo se llamaba Chimpancini Bananini, y nunca se separaban. Hasta que un día llegó el tirano Bombardiro Crocodilo y secuestró a Chimpancini, amenazándole que si no destruía la aldea de Sahur, iba a quemar todo el bosque y además nunca volvería a ver a su mejor amigo. Sin entender por qué quería destruir esa aldea, Patapín cumplió las órdenes, y desde entonces vivió lleno de culpa. Se pasó 5 años llorando sin comer ni moverse del mismo sitio. Además, Bombardiro no cumplió su promesa y no le devolvió a su amigo, así que empezó a pensar alguna manera de derrotarlo. Justo en ese momento, apareció Sahur para retarlo a un duelo y pasaron todos los hechos que vimos en la parte 2. Al escuchar toda la historia, Sahur perdonó a Patapín y le confesó que conocía la verdadera razón por la cual Bombardiro quería destruir su aldea. Su pueblo era el único que conocía el plan para derrotarlo. Todo estaba escrito en el sótano de la antigua casa de Sahur. Sin perder tiempo, los dos se dirigieron hacia allí. ¿Qué hay escondido en el sótano de Sahur? ¿Será suficiente para destruir a Bombardiro? Lo descubriremos en el próximo capítulo. El despertar de Gusini. Capítulo 4. En el último capítulo, Sahur y Patapín se quedaron justo antes de entrar en el sótano. Una vez dentro, estuvieron buscando durante un buen rato algo importante, hasta que finalmente encontraron un mapa que tenía una localización marcada. En él se mencionaba que, en ese lugar, había un arma capaz de acabar con Bombardiro Cocodrilo, así que ambos salieron rápidamente en busca del sitio. Estuvieron varios días recorriendo el mundo sin parar, hasta que finalmente llegaron a la ubicación que estaba marcada. Allí solo encontraron una iglesia abandonada, así que decidieron entrar a ver qué había. Al entrar, descubrieron lo que parecía ser un arma ancestral criogenizada. Decidieron sacarla de allí y comenzaron a hablar. Les contó que se llamaba Bombini Gusini y que había sido el antiguo gobernador del mundo. Sin embargo, Bombardiro Cocodrilo logró derrotarlo, dejándolo extremadamente debilitado. Gracias a la aldea de Sahur, lograron rescatarlo a tiempo y lo criogenizaron para que pudiera recuperar sus fuerzas. Bombini les contó que ya se encontraba en perfectas condiciones y que tenía muchas ganas de enfrentarse a Cocodrilo para recuperar su trono. Así que salieron rápidamente en su búsqueda. ¿Podrán Sahur y compañía acabar con Bombardiro? Lo veremos en la batalla final. ¿Cómo fue la infancia de Bombardiro Crocodilo? Bombardiro nació en una familia muy humilde, apenas tenían dinero para llegar a fin de mes.
Su hermano mayor, Bombini Gusini, era el hijo mimado. Casi todo el dinero que tenían lo gastaban en él, con la esperanza de que tuviera un buen futuro y pudiera sacar a la familia de la pobreza. Sin embargo, debido a esto, Bombardiro no tenía absolutamente nada. Todos los niños del colegio se burlaban de él y nadie quería ser su amigo. Incapaz de soportar más aquella situación, un día decidió escapar de casa. Con el paso del tiempo, su hermano, Bombini Gusini, llegó a convertirse en el emperador del mundo. Pero Bombardiro, marcado por una infancia llena de desprecio y abandono, fue desarrollando un odio creciente hacia la humanidad, hasta que su único propósito en la vida se volvió destruirlo todo. Cuando se enteró de que su hermano era el nuevo emperador, fue a buscarlo y lo retó a un duelo. El resto de la historia, ya lo conocemos. Ahora que conoces la infancia de Bombardiro, ¿empatizas un poco más con él? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cómo fue la infancia de Chimpansini Bananini? Chimpansini Bananini nació en una familia muy rica. Sus padres, papá Chimpansini y mamá Bananini, eran muy felices junto a él, hasta que un día, durante un viaje, sufrieron un accidente de coche. Lamentablemente, sus padres no sobrevivieron, y Chimpansini quedó gravemente herido. Por suerte, Patapín pasaba por allí y, al verlo, no dudó en ayudarlo. Con el tiempo, Chimpansini logró recuperarse por completo y superar la pérdida de sus padres. Sin embargo, justo cuando comenzaba a ser feliz de nuevo, Bombardiro Cocodrilo lo raptó para chantajear a Patapín y obligarlo a destruir la aldea de Sahur. Chimpansini estuvo atrapado durante 3 largos años en aquella celda, hasta que finalmente Sahur y su compañía lograron derrotar a Bombardiro. Tras la guerra, Patapín fue a buscarlo y lo rescató. Desde entonces, vivieron felices para siempre. El sacrificio de Sahur, capítulo final. Tras un largo viaje, Sahur, Bombini y Patapín lograron llegar al cráter del fin del mundo. Justo allí, se encontraron con Bombardiro Cocodrilo. En cuanto sus miradas se cruzaron, Cocodrilo rugió y se lanzó contra ellos. La guerra había comenzado. Bombini dejó a Patapín y Sahur en el suelo y se enfrentó a Cocodrilo. La batalla fue larga y muy igualada, pero Cocodrilo consiguió asestar un golpe crítico en el ala izquierda de Gusini, haciendo que todo su armamento se desprendiera, dejándolo completamente indefenso. Bombardiro se lanzó directamente hacia él para darle el golpe final, pero Sahur le gritó que aguantara, que tenía un plan. Sahur recogió un misil que se había caído de Bombini y le pidió a Patapín que creara un árbol gigante para alcanzar a Bombardiro. Con determinación, Sahur subió por el árbol creado por Patapín. Cuando alcanzó la altura de Bombardiro, lo sorprendió y se lanzó contra él con el misil en las manos, provocando una enorme explosión de luz. La guerra había terminado. Sahur se había sacrificado para salvar el mundo. Tras la batalla, Gusini volvió a ser el emperador del mundo. Patapín regresó a vivir en paz en el bosque y reconstruyó por completo la aldea de Sahur. Gracias a su valentía, el mundo volvió a vivir en paz.